Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, no sé qué hora es, dónde están ustedes. Me llamo David Edwards y yo soy el secretario general de la Internacional de la Educación, que es la Federación Mundial de Trabajadores y Trabajadoras de Educación, todo el planeta, 32 millones de docentes y no docentes en todo el mundo, 178 países presentamos de educación inicial hasta educación superior. Antes de todo, no es mi forma perdonarme o pedir perdón, pero quiero explicar que el castellano no es como escuchas, mi idioma materna. Voy a hacer muchos errores ortográficos y de pronunciación. Es que hablo realmente en inglés. Mi segundo idioma es alemán y español yo aprendí por casarme con una porteña y la suegra me enseñó mi castellano. Entonces, todos los errores que escuchan son culpa de ella, no son culpa mía. Esta lectura, gracias a Pablo Gentili, Nicolás Trota y todos los compañeros que están trabajando en esta iniciativa importante, tiene que ver con las luchas que nosotros estamos enfrentando, nosotros como la profesión docente, el movimiento sindical docente en este momento por la situación de la pandemia. Y antes de todo, quería decir que muchas de las luchas que estamos peleando en muchos frentes no son nuevas para nosotros. Son las mismas luchas de siempre. Pero la verdad es que se han intensificaron y hemos sumado más luchas, más aliados, quizás más enemigos. Y hemos aprendido un montón durante esta pandemia. Y también antes de empezar, quiero reconocer el gran esfuerzo que están haciendo todos los docentes y los que trabajan en la escuela pública en Argentina, en toda Latinoamérica, alrededor del mundo. Muchas veces estoy en webinarios y la gente me preguntan, bueno, ¿qué es lo bueno que podemos sacar de esa crisis? Normalmente son gente de países yanquis o qué sé yo, que no han perdido nadie. Pero yo sí he perdido amigos y compañeros y sé de muchos de ustedes también y están viviendo hoy en día un momento muy difícil. Entonces, quiero decir que estamos con ustedes. El movimiento sindical docente está con ustedes y todos sabemos lo difícil es lo que están viviendo y lo que están haciendo por sus alumnos y sus comunidades en ese momento. Mira, la primera lucha es obviamente por una educación pública, laica, equitativa, inclusiva, de calidad para todos y todos. Y nosotros en la IE tenemos como una defensa, algo como una pelea defensiva, lucha defensiva y ofensiva, en ese sentido. Nosotros luchamos por, pero también contra. Y les quiero decir, si quieren ir a la página web de la IE, y vamos a compartir el enlace, pueden ver que nosotros tenemos una campaña global que tiene que ver con la defensa de educación pública en contra de la privatización y la comercialización. Se llama Educar, no lucrar. Y esa lucha durante la pandemia, la lucha contra la privatización, ha sido muy fuerte y muy enfocado. Porque antes de todo tenemos que reconocer que la educación en sí, como muchos lo ven como un mercado, no como un derecho humano, pero como un mercado, tiene un valor de más o menos 6 billones de dólares. Eso si tomas todos los sistemas educativos públicos, construcción, los salarios, tecnología, infraestructura, todo en el mundo. Entonces los privatizadores siempre quieren buscar una forma de sacar lucro de educación pública. Y nosotros hace muchos años en América Latina, como
dije, estamos haciendo investigaciones sobre esas tendencias de privatización. Hay una privatización que lo puedes ver, una privatización del sistemas mismas, de las escuelas, ¿no? de las plataformas, pero también hay una privatización interna, una manera de internalizar el pensamiento privatizador neoliberal en la forma de pensar, en la forma de ver a alumnos como clientes o padres como clientes, no con derechos, pero con dinero. Y ver gobiernos como monopolios que hay que romper y esas cosas. Y la privatización en América Latina, como en muchas partes del mundo, antes de la pandemia, habían varias tendencias. Una sobre la provisión, unas cadenas de bajo costo, se llaman, se estaban tratando por atrás de la ONU y con muchos órganos internacionales y cooperaciones, insertarse como la solución. Pero nosotros hemos investigado varios de ellos. Hay uno que se llama Bridge, que fue quizás el más grande. Y el modelo económico de financiarse es básicamente sacar el lucro, el bajo costo, porque los padres pobres pagan, tienen esa clasificación de mandar a los chicos a la escuela privada, pero no usan docentes formados. Los docentes en las escuelas de ahí no ganan lo mismo que un docente sindicalizado. En algunos países del mundo tiene chicos de 17 años, 18 años, con un iPad leyendo exactamente lo que dice el iPad a los alumnos. Y le estaban sacando 80% de las ganancias de los sueldos de docente. Durante la pandemia, si vamos a volver a marzo de 2020, bueno, 19, ellos fueron los primeros de cerrar. No podían pagar, no tenían modo, no tenían infraestructura pública y tuvieron que cerrar. Entonces, en todo el mundo, básicamente lo que hemos aprendido de nuestros miembros es que los más afectados fueron los que trabajaron en el sistema privado, ¿no? Las universidades, en la primaria, la preprimaria, inicial, fueron los más afectados al principio Entonces, nosotros tuvimos que pensar un poco sobre todo lo que hemos aprendido durante la, la época de luchar contra la privatización más visible y pensar que esas plataformas y multinacionales iban a tratar lo oportunista que son y tratar de vender sus productos a gobiernos y a docentes, a padres y alumnos, y tratar de lucrar con la pandemia. Nosotros hicimos investigaciones, pueden encontrar en nuestra página web sobre la privatización pandémica y no hay sorpresa que Google, Amazon, todos, hasta que no cobraron al principio, ofrecieron gratis, sí ganaron. Ganaron el data de los alumnos, el data. Ganaron recognición de su nombre, su marco. Pero algo muy interesante que hay que pensar, y yo espero, bueno, ningún webinario pasa sin la oportunidad de hablar de esta cosa, de que antes de la pandemia, todos los que estaban enamorados con los TICs hablaron de nosotros como docentes como los tiempos viejos, escuelas, no como centros de comunidades irreplazables, pero como dinosaurios, ¿no? Antes de la pandemia, todos hablaron de que los chicos
debe estar liberado de aprender en sus casas. No con docentes, pero con cualquier persona, sus padres, y que la tecnología va a solucionar todo. ¿Ya? De hecho, que van a aprender más por las pruebas estandarizadas y todos estaban diciendo que sí, tenemos que parar eso de la escuela, cerrarlo, hacerlo más barato en línea. Y todos ustedes saben qué pasó cuando empezó la pandemia, en los primeros meses, y se cerraron las escuelas físicas en la mitad del mundo donde no tiene acceso a Internet, no fueran en línea. Pero las mismas personas que estaban diciendo que hay que cerrar las escuelas, se estaban hablando del contrario, que tenemos que abrir las escuelas. La única manera que los chicos pueden aprender es con un docente en una aula física. Es muy, muy importante. Entonces, como sindicato docente, estamos mirando eso, escuchando eso, como, ¿no fueron ustedes que dijeron que ahora es la única manera? ¿No? Y también eso fue conectado con cosas porque se dieron cuenta de que la escuela pública es mucho más que proveedor de contenido, ¿no? Donde se puede medir aprendizaje por cosas estandarizadas. Se dieron cuenta que los padres de familia es muy complicado enseñar. Necesitamos los docentes, necesitamos estar en una escuela. Yo quiero trabajar, yo no puedo tenerle. Mi chico está muy desmotivado, está muy depresivo, quiere estar con sus amigos, quiere estar debatiendo, quiere estar jugando, quiere estar creciendo. Y para mí, yo estaba como sorprendido de que ellos han aprendido algo que todos nosotros hemos sabido desde entonces, ¿no? Por mucho tiempo. Que la escuela es irreemplazable. Pero lo que nos preocupó, una de las cosas en la lucha primera, la lucha por la educación pública que nos preocupó fue el rapidez que se cambiaron el diálogo, ¿no? Su discurso, ¿no? Y que nosotros preguntando cualquier sindicato del mundo estaba diciendo, ok, de acuerdo, siempre hemos dicho eso, queremos volver si está seguro, si hay las condiciones sanitarias. ¿Qué dice la ciencia? No, hay que volver, hay que volver. Ok, pero en el resto de la ciudad, todos tenemos que mantener distancia, tenemos que usar máscara. ¿Vamos a tener máscara? Ah, o si vamos a estar en casa, muchos docentes no tienen acceso a Internet, Wi-Fi. ¿Nos van a dar? Nadie había pensado en nada de eso, ¿no? Entonces, esa experiencia fue por muchos sindicatos como una locura, porque nosotros sí estamos trabajando con la Organización Mundial de Salud sobre protocolos de sanitarias, de salud, de volver con UNESCO sobre la priorización de docentes para las vacunas. En Argentina hicieron la priorización, pero fue muy raro la forma en que la derecha, en las fuerzas más neoliberales, querían demonizar a los docentes y sus sindicatos que está diciendo que, ojo, hay más protección para los bares que para las escuelas. ¿Por qué? Y la derecha estaba tratando de decir que, mira, los sindicatos no quieren que tus alumnos vuelvan a la escuela. Los gobiernos que protegen a estos sindicatos son enemigos de alumnos y derecho de educación pública, ¿no? Los que estaban en contra del derecho de educación pública, ahora reposicionándose como los defensores de la educación pública. Y nosotros, los sindicatos, realmente los defensores de la educación pública, y los alumnos, y sus derechos, y las comunidades, estamos en el medio como, pero, ¿qué es eso? Entonces nosotros, como la Internacional de Educación, decidimos de investigar mejores prácticas y las investigaciones sobre
cada cosa que tenía que ver con la pandemia. ¿Ya? La segunda lucha, y está vinculado con esto, es proteger nuestros derechos laborales, defender el derecho al sindicato, a la organización como fuerza colectiva, representativa, transformativa. Y lo que hemos visto alrededor del mundo es que los gobiernos neoliberales antisindicales, antilaborales, querían aprovechar de la emergencia para tratar de decir que durante la emergencia los derechos laborales fundamentales no valen, ¿no? Usted tiene que trabajar las horas necesarias. Vamos a dar a los padres de familia la posibilidad de escoger en algunos países si los chicos van presenciales, híbrido, queden en casa y ustedes tienen que enseñar. Eso significa, por nuestras encuestas, que muchos docentes estaban constantemente enseñando. No trabajando por vivir, pero viviendo en el trabajo. Padres llamándoles, tratando de mandar tareas, corregir, hacer cosas con el Zoom, hacer cosas con otros profesores. Es que las horas, el día y noche, se sumó y muchos, y no habían como manera de adecuadamente medir las horas que estaban trabajando los docentes, ¿no? Entonces, el estrés sobre la profesión fue fatal. Y nosotros con el OIT, nosotros hemos puesto una propuesta sobre negociación colectiva. Yo sé en Argentina hay una paritaria pandémica de COVID, pero en muchos otros países no existe un marco para proteger los derechos laborales durante una pandemia. Entonces, no solamente las horas, materiales, el desarrollo profesional, todas esas cosas. Entonces, hemos visto, por ejemplo, en Honduras, que no pagaron a los docentes durante cuando las escuelas cerraron. En las Filipinas usaron la pandemia de una manera de atacar a los derechos de los docentes y decir que ellos son antidemocráticos, son terroristas. Nombraron uno de nuestros miembros en Filipinas como organización terrorista. ¿Y por qué? Porque criticaron por Facebook la falta de preparación que tenía el gobierno, ¿no? Entonces tuvimos que llevarlo al OIT, va a haber un grupo de alto nivel que van a Filipinas para investigar, pero hay sindicalistas muriendo en Filipinas, hay sindicalistas muriendo en Colombia, hay sindicalistas muriendo en muchos países y siendo muy atacados solo por defender sus derechos. Y otra cosa es sacar la cuota al sindicato, la habilidad de recaudar la cuota. Eso es una manera de y usar la pandemia de esa forma. Entonces tenemos una lucha constante para proteger nuestros derechos laborales. Nuestra tercera lucha tiene que ver son los derechos humanos, ¿sí? La justicia racial, la democracia, la equidad, y como yo hablé antes, mencioné, es el derecho a la salud. Pero esa lucha durante la pandemia, si tú ves alrededor del mundo durante esa pandemia, había muchas movilizaciones sociales al mismo tiempo que la pandemia estaba diciendo todos tienen que quedarse en casa, ¿no? Uno de ellos fue en mi propio país, empezó con la matanza de George Floyd en Minnesota, Black Lives Matter. Y hubo como alrededor del mundo, como una movilización contra el racismo que nunca hemos visto. Los alumnos estaban involucrados, los docentes, y nosotros como sindicatos siempre
partes de la lucha contra el racismo, nosotros tuvimos parte de ahí. Y hicimos seminarios, hicimos llamadas, eh, nos juntamos en las marchas, en las manifestaciones, varias cosas. Al mismo tiempo, el derecho, el derecho humano, como en Brasil. Nosotros estuvimos siempre apoyando a Lula. Sabíamos todos que no fue cierto, que la evidencia era fraudal y el proceso muy problemático, y que Bolsonaro iba a usar la pandemia. Pero nadie imaginó, como Trump, Bolsonaro, Orbán, Duterte, muchos, Netanyahu, cómo usar el crisis para quitarse derechos humanos y sacar espacio democrático de movimientos sindicales, movimientos de mujeres, movimientos varios, ¿no? Entonces, una lucha constante para nosotros fue construir alianzas con esos movimientos sociales, estar en la calle, estar peleando, defendiendo, y muchas cosas que estaban pasando atrás del escenario, ¿no? En la noche. En mi país fue Estados Unidos, fue Trump, que estaba tratando de decir que si él perdía su elección, fue por fraude. Ahora sigue haciéndolo. Y al mismo tiempo diciendo que el COVID fue culpa de China, que se puede curar rapidín, que la ciencia no importa. Bolsonaro tomó el mismo discurso, lo hizo, Duterte lo mismo, y todos buscando quién darse la culpa, ¿no? Y las minorías, como siempre, en países muy desiguales, pagan más, ¿ya? Hemos escuchado que COVID-19 es la tormenta que todos vivimos juntos, como todos estamos en el mismo bote. Y lo que yo siempre digo es que sí, estamos en el mismo tormenta, pero no estamos en el mismo, no estamos en la misma yata de Jeff Bezos de Amazon, ¿no? Algunos ni tienen lancha, ni tienen bote, ni tienen acceso a las vacunas, ni tienen acceso a servicios públicos de calidad, de salud, sanitaria, educación, alimentación, vivienda. No tienen. Y nosotros tuvimos una lucha y tenemos una lucha de siempre estar militando y hablando por esas injusticias sociales, de derechos humanos, igual de género, pero para los más vulnerables, ¿no? Que realmente son ellos que están pagando esa crisis. En Myanmar, nuestros afiliados fueron a la calle cuando hubo una dictadura, un coup d'état, un golpe militar, y nosotros apoyamos a ellos pagando los salarios, haciendo un fondo. Les cuento que la lucha no es barata, y nosotros este año hemos invertido un montón para apoyar a nuestros compañeros y compañeras que están en plena lucha física. 120,000 docentes en Myanmar fueron echados por criticar el golpe de Estado. En Argentina ustedes saben mucho de ese tema. Pero esa es también nuestra lucha como movimiento sindical. No solamente porque pase en Myanmar o porque pasa en Ucrania o pasa donde sea. No es una cosa lejana, es una cosa muy cercana a nosotros, es parte de nuestra lucha. Entonces, una cosa que estamos haciendo ahora es llevando militantes de luchas democráticas de muchos países y haciendo como enlaces con ellos, con los docentes de Myanmar. Entonces,
van a escuchar de los docentes de Chile, van a escuchar de los docentes de Sudáfrica, de Tunisia. Eso es parte de la solidaridad, nuestra lucha por la solidaridad. Nuestra cuarta lucha es la lucha de defender nuestra profesión, nuestros derechos pedagógicos. La idea de la pedagogía, la soberanía de pedagogía, no es algo que está impuesto por afuera, pero es algo cultural, es algo de quien somos, quien deseamos ser en el futuro, cómo imaginamos la nación, el mundo. Y la profesión, somos muy peligrosos por todos los privatizadores, por los autoritarianos, por muchos, porque nosotros trabajamos con valores e ideas, ¿no? Y una cosa que tenemos como profesión, que nosotros valoramos desde el principio de la profesión de educación, ¿no? Es el espacio profesional, la autonomía de conocer nuestros alumnos y construir puentes, experiencias, plataformas, momentos de interiorizar, sintetizar, experimentar. Y esa es una cosa muy personal, pero como profesión nosotros, antes de la pandemia y durante la pandemia, nosotros sentimos una presión muy fuerte contra nosotros de que no, hay que enseñar eso y lo vamos a medir así. Hay que enseñar lectura solo de esa forma y lo vamos a medir así. Matemáticas sí, ciencias así, eso no, cívica no, eso es justicia social, la historia oficial, ¿saben? ¿No? Controlar con el currículo, controlar con la profesión, diciéndoles de quizás la inteligencia artificial puede ser como un profesor que puede analizar cualquier alumno y decirle qué es su problema y qué pregunta necesita. Entonces luchamos muy fuerte y seguimos luchando contra la estandarización de la educación, ¿no? Eso casi 100 años de Freire, ¿ya? El 19 de septiembre es el nacimiento de Paulo Freire. Paulo Freire y para los docentes alrededor del mundo, como un referente muy importante, es ese rechazo total de un modelo neoliberal de banqueo, de poner la información y medirlo al otro lado. Eso durante la pandemia tuvimos que luchar. ¿Por qué? Por falta de docentes, por otras cosas. Muchas cooperaciones educativas estaban diciendo que ellos tenían software, tenían aplicaciones que cualquier persona podía usar. En educación superior, especialmente, eso estaba pasando con los MOOCs, con todo en línea, donde estaban grabando lecturas como esto, ¿no? Y usando diferentes tecnologías para ganarse como propio de la propiedad intelectual, ¿no? Esa es una forma de hacerlo. Pero también de hacer los cursos como Coursera y otras, que dar calificaciones, ¿no? Darte un micro credencial y hace un montón de cosas, pero sin entender la ciencia, el arte, todo lo que es ser docente y trabajar en educación y que estamos tratando de lograr en todo sentido. Entonces, en abril de 2020 se reportaban $3 billones invertidos en desarrollo de tecnologías de educación virtual. En julio, la inversión había subido a $4.5 billones, ¿no?
A estos inversionistas les interesa cambiar la educación para continuar lucrando durante las próximas décadas. Y tomando en cuenta que la profesión docente saca como los ingresos de cualquier presupuesto educativo como 80%, ellos quieren ese dinero y quieran sustituir por la profesión algo más algorítmico, algo más robótico, algo menos humano. Tenemos que luchar fuertemente, constantemente contra esa tendencia. Iba a decir que la quinta lucha es la lucha por nuestro planeta. Es el cambio climático que todos estamos viviendo, no en la misma forma. Nuestros afiliados en el Pacífico están viendo sus países desaparecer. En el medio de Sahel, de África, hay migrantes, son refugiados del cambio climático. En Australia hay fuegos, en el Caribe, en el sur de África hay tormentas. Y nosotros, como movimiento sindical, tenemos la responsabilidad y sentimos responsabilidad por nuestros alumnos y por las próximas generaciones y también por los trabajadores de otros sectores. Es asegurar una transición justa para reducir el carbón en el aire. Y nosotros por eso hemos lanzado una campaña Enseñar por la Planeta. En Argentina, hace poco hubo una conferencia donde estaban hablando de la aplicación de eso. Nosotros hemos sacado también un manifiesto, porque como todos los luchos que hablé antes, hay que estar muy, muy honestos sobre esto. ¿Ya? Los que van a perder más, los que sacan los recursos naturales de la tierra, no quieren que nosotros enseñemos la ciencia a los alumnos. En mi país hay una cosa sobre el carbón limpio, ¿ya? Y que toda la industria de petrolera y todos mandan currícula a las escuelas diciendo, no se preocupen, ¿por qué los chicos están con el paro escolar y bla, 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 con Greta? No es necesario, la ciencia, no. Como docentes, como movimiento sindical, tenemos una muy clara responsabilidad de luchar contra la anticiencia, la desinformación y enseñar la verdad. Pero al mismo tiempo, no es solamente una visión reduccionista. No puede ser una visión reduccionista de qué es la educación sobre el cambio climático sostenible. Porque los que siempre hacen las pruebas estandarizadas van a decir, ok, pues está bien, bajo ecología o algo pueden para la educación ambiental, bla, 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 y lo vamos a medir, tal. No. Tenemos que integrar eso en una currículum, en una forma de educación cívica, de participativa, que los alumnos entienden que ellos pueden hacer políticamente para hacer los cambios y para que los políticos sienten esa presión para cambiar el curso. Eso no es fácil. Eso no vamos a hacer solo, porque con los padres, con los alumnos, tenemos que construir muchas alianzas para lograr eso. Pero pensamos que cuando llegamos al COP, el COP es el grupo de París, es el grupo que básicamente da seguimiento a los acuerdos globales sobre el cambio climático. Y nosotros como movimiento sindical docente hemos decidido de estar ahí presionando líderes, presidentes, para asegurar no solamente que tenemos el espacio profesional, los derechos para enseñar sobre la ciencia, lo que está pasando y qué tenemos que hacer para pararlo, pero también
pensar un poco sobre el consumismo, el capitalismo, la manera en que el crecimiento económico siempre tiene que ver en una dirección, y ese modelo no va. ¿Dónde nos va a llevar? Que tenemos que pensar en cómo construir escuelas, cómo, cómo pensamos en energía, cómo vamos a distribuir la riqueza y todas esas ganancias de las cooperaciones. Tenemos que también luchar en un sistema global de impuestos, de financiamiento. Lo que anunció el G20 es solamente un primer paso. Pero compañeros, compañeras, esas son nuestras luchas. Son las luchas de que nosotros hemos luchado antes de la pandemia y vamos a luchar después de la pandemia. Pero siempre cuando tengo la oportunidad de hablar con los miembros, los afiliados de la IE en cualquier país del mundo, estoy siempre viendo experiencias donde ellos van más allá de lo que alguien podía imaginar. Cuando las escuelas cerraron en Estados Unidos, fueron los sindicatos que llevaron comida, los choferes, a las casas para los chicos. En México, fueron los que llevaron internet portátiles para que tenían wifi. En Nepal, ellos mismos sacaron copias de las lecturas y todos pusieron su bicicleta en Katmandú y fueron a casas llevando. No debería ser así. Deberíamos tener un sistema educativo que asegure la educación pública de calidad para cada uno y una. Pero no tenemos eso ahora. Tenemos una lucha, tenemos un conflicto y tenemos un movimiento sindical muy dedicado a hacer lo necesario para nosotros. Y yo creo cuando siempre pienso en la lucha, ¿quién está al otro lado de la lucha? ¿Quién está luchando? Está luchando por sus intereses. Está luchando por el derecho de lucrar, ¿no? Nosotros tenemos solidaridad. Yo puedo llamar a cualquier líder, miembro de la IE en cualquier momento y pedirle, necesito tu ayuda en tal cosa. Y sin duda, estén. En cuál momento, cuál parte del mundo, qué día, hora, todo. Por ese compromiso colectiva de un mundo mejor, solidario. Esa es la lección. Eso quería compartir con ustedes. Es un placer, es un honor. Gracias por la posibilidad de compartir esas ideas sobre las luchas del movimiento sindical y voy a compartir algunas lecturas y videos, cosas que hemos hecho durante ese proceso para compartir con ustedes y también la Oficina Regional de América Latina de la IE tiene mucha información, observatorio de políticas públicas y bueno, ustedes como la región que si puedo decir que más me influye, aunque soy gringo, yo creo que uno tiene mucho que aprender del otro. Pero juntos podemos. Gracias.